Nuestra prédica del día de hoy se llama "En el llamamiento está nuestro llamado". Pareciera en esta frase un pleonasmo, pero en realidad no lo es, y lo voy a explicar. El jueves pasado, hermanos, prediqué acerca del verdadero testimonio de un discípulo, es decir, de una persona auténticamente convertida. La persona auténticamente convertida, un cristiano auténtico, es llamado y tiene un llamado. El cristiano auténtico, hermanos, es escogido por Dios por medio de su amor y de su gracia. En realidad, hermanos, nosotros no decidimos nuestra salvación. Aquella persona que crea, que piense o que nos diga que la salvación se consigue en el momento en que uno lo decida, está equivocada, está fuera de la palabra de Dios. No es que nuestro corazón de naturaleza perversa de repente un día dice: voy a creer en Cristo el día de hoy, me voy a convertir y me voy a salvar. Es decir, la conversión no está sujeta a nuestro egoísmo, a nuestra voluntad, a nuestro capricho. Recordemos que nuestra naturaleza es pecadora, y es pecadora porque así nacimos por causa del pecado original, por causa del pecado de Adán y de Eva. Nuestro corazón es malo, nacemos con el pecado intrínseco y con la tendencia intrínseca de la tendencia al pecado. El creer por fe que Cristo es el Hijo de Dios solo se obtiene, hermanos, porque Dios lo concede. ¿Escucharon bien? El creer, la fe, el arrepentimiento de pecado, el limpiarnos de nuestro pecado, el perdón de nuestros pecados, la santificación, la glorificación de nuestro cuerpo y la salvación solamente es dada, se obtiene, no se obtiene, sino más bien Dios es el único, hermanos, que la concede. No hay manera, olvídense, no hay manera, el que crea que por méritos propios, por una decisión individual o por una conveniencia derivada de un interés personal, crea que la salvación se puede obtener, que la conversión y la salvación se puede obtener, está en un error. No es así. Vayamos a la palabra de Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 9. Y la palabra dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe en ellas. Hermanos, somos salvos solamente por gracia. Lo acabo de leer en Efesios 2. Solamente por gracia somos salvos. Esto quiere decir que la salvación no se obtiene, como les comentaba, por méritos propios, sino que es un regalo. La palabra dice que es un don que Dios nos da, es un regalo que Dios nos da. La gracia es eso. La gracia es algo que es un regalo que se nos da, es algo que se nos da
gratuitamente. Por tanto, no tiene precio. No podría tener precio, y si lo tuviera no podríamos pagarlo. No se puede obtener por méritos propios, y es una característica muy importante el que no la merecemos. Esa es una característica muy importante de la gracia, que no la merecemos, hermanos. Ni usted, ni tú, ni yo merecemos la salvación. Sin embargo, por la gracia y misericordia de Dios, nos ha sido regalada. No hay nada que podamos hacer, no la merecemos, pero Dios nos las regala. Y tiene una condición, desde luego, para que esta gracia pueda ser dada, porque muchas personas creen que la gracia, como es gratuita, todo mundo tiene acceso y en cualquier momento Dios perdona, y en cualquier momento, principalmente en que nosotros decidimos que Dios nos perdone. Pero no es así, hermanos. La gracia, y aquí mismo lo acabo de leer, tiene una condicionante. La salvación tiene una condición. El que les venga y les predique y les diga que la gracia, que la salvación es gratuita y que no hay que hacer nada por ella más que decidir tenerla, es una blasfemia. La condición para que por gracia seamos salvados es que es concedida la gracia por medio de la fe. La fe, hermanos, es la certeza, la convicción de aquello que no podemos ver. Por tanto, solo es concedida esta fe por Dios. Es un don, lo acabo de leer en Efesios 2, que nos regala Dios, hermanos. Es algo que nos regala Dios, que nos concede. La fe nos las concede Dios y se la da solamente a los que habrán de creer. No porque el hombre decidió creer, sino porque el Señor decidió dársela a quienes deben de creer. Por lo tanto, el apóstol Pablo enfatiza que ninguna persona se puede vanagloriar o jactar, como dice en otra versión, de obtenerla por sí mismo, ¿verdad? Porque, como dijimos, es un regalo de Dios y no es posible obtenerlo por las obras. No es posible obtenerla porque somos buenos, porque ayudamos a la viejita a cruzar el semáforo en la calle, o porque somos muy buenos, o somos muy buena onda, como dicen los jóvenes, o somos muy cool. No, no es por obras, es por fe, y la fe es concedida. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta y hay más gozo en esa fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, una alma que es ganada, que 90 justos que piensan que no necesitan arrepentirse de nada, y que esas 99 personas se creen tan buenas y con muchos merecimientos propios que no necesitan arrepentirse de nada. Por eso la Biblia dice en Lucas 15:7 que en el cielo hay fiesta y gozo, hay más fiesta y gozo cuando un pecador se arrepiente y es una alma ganada para el reino de Dios. Bueno, estos 99 que piensan que no
necesitan arrepentimiento porque se creen demasiado buenos, déjenme decirles, hermanos, que no estarán en el banquete, no estarán en la fiesta del Señor, porque como nos lo dice el apóstol Pablo, la fe que nos lleva a la salvación no es por obras, sino es por medio de la fe. La fe, hermanos, viene por el oír. Oír que la palabra de Dios, leer la Biblia, escuchar prédicas. Por medio del escuchar la palabra de Dios es que nuestra mente es transformada por Dios. Una vez establecido lo anterior, que la salvación es por la fe, que es un don que nos concede el Señor, entonces podemos afirmar que un cristiano auténtico es aquel al que Dios le ha concedido creer. Amados hermanos, podemos afirmar entonces de esta forma que Dios es quien nos llama. Ese es el tema, el punto del día de hoy, hermanos. Por tanto, la fe es un don que Dios nos concede por gracia. El llamamiento viene de Dios. Eso es algo muy importante que debemos nosotros entender como cristianos. Dios nos llama. Y en ese llamamiento que nos hace Dios, hermanos, está implícito en el llamamiento un llamado, que es el tema de nuestra prédica del día de hoy. En el llamamiento que Dios nos hace está implícito nuestro llamado, porque todos, hermanos, cuando Dios nos habla porque nos dice algo, ¿verdad? Y dentro de ese algo que Él nos dice está implícito el llamado al cual en lo individual hemos sido llamados por Dios. Miren, hermanos, cuando alguna persona nos llama, es porque con toda seguridad nos quiere decir algo, o nos quiere preguntar algo, o nos quiere hacer una petición, o nos quiere dar un mensaje en particular. Dicho de otra manera, cuando nosotros llamamos a un amigo, a un hijo, a un compañero de trabajo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, es para comunicar un mensaje. Cuando Dios nos llama a seguirle como sus discípulos, no solamente nos está concediendo el creer, es decir, nos concede creer, pero además nos da una razón o un motivo que está alineado a lo expresado en su voluntad hacia lo que quiere particularmente de cada uno de nosotros. Si bien todos los discípulos de Jesús hemos sido llamados a compartir el Evangelio a las naciones, a compartir el Evangelio a las naciones en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo esto lo podemos ver esto
en la gran comisión. Digamos que es el llamado general que nos da Dios a todo el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Es un llamado general a predicar el evangelio, a predicar el evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este llamado, esta gran comisión la podemos encontrar en Mateo 28, versículos 19 al 20. Y hay una gran promesa, porque termina diciendo nuestro Señor Jesucristo: y yo estaré, ustedes hagan esto, predíquenme, y yo estaré, y bauticen a las personas, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa muy hermosa que nos hace nuestro Señor. Entonces, este es un llamado general, pero también hay un llamado individual. Por tanto, podemos decir que tenemos dos llamados, el general y el individual. La mayoría de nosotros no nos enfocamos, hermanos, en este último llamado, en el llamado individual. Y este llamado individual, hermanos, es muy importante, ya que por medio del cumplimiento de es como podremos glorificar a Dios en nuestras vidas. Este llamado individual, hermanos, tiene que ver directamente con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en lo individual. A todos Dios nos creó diferentes, hermanos. Y a todos nos creó diferentes, por eso no nos parecemos, no somos iguales, todos somos diferentes en nuestra manera de ver, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de pensar. Todos somos diferentes. Pero Dios nos dio a cada uno de nosotros, en lo individual, nos dio dones. Miren lo que dice la palabra 1 Corintios 12, versículos 18 al 10. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, es decir, les da sabiduría, les da conocimiento. A otros por el mismo Espíritu. Fíjense cómo la palabra dice que el Espíritu Santo es quien da esos dones. Por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe. Por medio del mismo Espíritu, a otros. Y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Dones de sanación. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, hablar en diversas lenguas, y a otros en interpretar lenguas. En este versículo Pablo nos dice y nos habla acerca de dones, pero hay varios versículos y hay varios dones que podemos encontrar en la Biblia que Dios nos da, hermanos. El Espíritu Santo, como pueden ver, hermanos, es el que manifiesta en nosotros los dones. Aquel que es verdaderamente cristiano es que los dones del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros. Por tanto, las buenas obras son frutos del Espíritu. Pero la salvación, como lo vimos en Efesios 2, y la fe, el creer, es concedida por Dios, es por fe. Por fe nos quebranta el Espíritu Santo, somos bautizados, somos sellados por el Espíritu Santo, y entonces es que estamos preparados por el poder del Espíritu Santo
para dar frutos a través de buenas obras por medio de los dones que Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado. Un don que no se usa, hermanos, se desprecia. ¿Escuchaste bien? Se oye fuerte, pero es real. Un don que nos es dado, hermanos, es para que lo usemos. Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos perdona, nos acepta como sus hijos y además nos equipa, nos da dones para que le sirvamos. Si estos dones no los utilizamos para el Señor, los estamos despreciando y de esa manera no glorificamos a Dios. Incluso los dones, hermanos, que no se usan, Dios los puede quitar y dárselos a otras personas. Yo les animo, hermanos, a usar sus dones en el cuerpo de Cristo, que es una manera bíblica en el cual podemos nosotros utilizar esos dones en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Usemos nuestros dones, hermanos, en la iglesia, en sus iglesias locales, pueden usar sus dones a fin de contribuir a la expansión del reino de Dios y a la obra misionera. Para eso fueron dados los dones. Hay personas que les fue dado un don de liderazgo, que pueden ejercer su liderazgo en la iglesia a través de formación de grupos de estudio, de talleres de estudio de la Biblia, de ministerios para varones, para jóvenes, para mujeres. Hay otros hermanos que Dios les dio el don de la voz. Pueden poner o glorificar a nuestro Señor integrándose a los grupos de alabanza, aquellos que tocan bien los instrumentos porque Dios les dio ese don de la música, de tocar instrumentos. Esos dones los pueden poner en su iglesia al servicio de la alabanza. En fin, son tan solo algunos ejemplos. Veamos lo que dice Efesios 4, versículos 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Hablando de dones, este versículo nos habla de otros dones que nos da a través del Espíritu. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, para construir su iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, nos habla del llamado que todos tenemos a edificar este cuerpo de Cristo, que es su iglesia, de la cual nosotros somos su cuerpo, formamos parte, y Jesucristo es la cabeza. A unos nos equipó a ser pastores para predicar su palabra, a otros los equipó para ser maestros, para enseñar la Biblia, a otros los equipó como pastores para dirigir las ovejas de su pueblo, de su iglesia. Tú, hermano, tienes un llamado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y es un llamado conforme a los dones con los que te equipó Dios. Es importante hacer notar que estamos, muchos de nosotros, llamados a servir en la iglesia, sin que abandonemos, aclaro, nuestras actividades seculares, como nuestros trabajos. La Biblia también nos enseña, hermanos, las prioridades. En los llamados, no todos están llamados a servir a Dios de tiempo completo, pero la mayoría estamos llamados a servirlos en la iglesia sin abandonar nuestras actividades seculares, pero sí servir en nuestra iglesia, hermanos, todos sin excepción. La Biblia también nos enseña las prioridades
de la vida cristiana. Por ejemplo, para los casados, y esto es un tema de predicación que voy a prepararles más adelante, las prioridades de la vida cristiana. Pero les menciono las prioridades de la vida cristiana, por ejemplo, para una persona que está casada. La prioridad número uno, desde luego que es Dios. Esa es la prioridad número uno. Después de Dios, tu primer ministerio en la tierra, a ti casado o casada, es tu esposo o tu esposa. Tu segundo ministerio son tus hijos. Tu tercer ministerio son tus padres. Tu cuarto ministerio es tu trabajo. Y tu quinto ministerio, tu último ministerio, es el servicio en la iglesia. Y tiene una razón de ser. Como les comento, les prepararé una prédica al respecto de cuáles son las prioridades del cristiano. Y esto se los comento porque todos tenemos un llamado, aunque no seamos llamados totalmente a servir al 100% a Dios, pero sí todos tenemos un llamado, aunque sea el último ministerio que tengamos que atender, simplemente ser un ujier, ayudar en la iglesia como ujier, es un llamado también, que es un llamado de servicio, el cual es un llamado hermosísimo. El poder servir a las personas es una bendición muy grande, y hay personas que tienen este llamado, que son personas muy serviciales, y esas personas son las que reciben a las personas en las iglesias, las sientan, las acomodan. Ese es un llamado que dignifica a las personas y glorifica mucho al Señor Jesucristo. Por tanto, yo les animo, amados hermanos, a que participen en sus iglesias locales, poniendo al servicio del reino de Dios sus dones. De esta manera, amados hermanos, estaremos honrando y glorificando el llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros para nuestra vida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo, por este día en que nos has predicado, nos has dado la enseñanza, tu palabra el día de hoy, de cómo nosotros, Señor, tenemos un llamamiento personal, tenemos un llamamiento general todos como iglesia, como cristianos, a hablar de ti, a predicarte a los no creyentes, Señor, pero también tenemos un llamamiento individual. Te pedimos, Señor, que nos reveles a aquellos hermanos que aún no tienen claro cuál es su llamamiento personal. Señor, revélale cuáles son sus dones con los cuales tú les has equipado, Señor, para que estos dones, Padre Santo, estos hermanos puedan ponerlos, Señor, a tu servicio, en tu cuerpo, en tu reino, en tu iglesia, amado Padre Celestial. Te pedimos, Señor, también por todos los hermanos que están sin trabajo por este problema sanitario mundial. Señor, te pedimos mucho que los proveas, Señor. Tú eres un Dios fiel, Señor. Y sabemos que aquellos hermanos, Señor, que te siguen, que te aman, que ellos estén, te pedimos que ellos estén tranquilos, que ellos estén seguros, Señor, firmes en la fe, de que tú los sostienes, Señor, aún en medio de las dificultades. También te pedimos, Señor, que consueles y que des fortaleza y fe, Señor, a los enfermos y a los familiares de los enfermos, Señor, por causa de este problema sanitario, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, y te damos gracias por tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, quien es nuestro amado Dios, Rey y Salvador, te damos gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta luego.